Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una vez más, desde nuestro jardín del alma, os saludamos, dependiendo del lugar de donde nos están visualizando. Y como siempre, muy bien acompañada de nuestra astróloga María Elena Teixidó. María Elena, buenos días. Buenos días. Bueno, seguimos después de haber hecho todo un recorrido por los planetas, Sí, ¿sí? Que fueron muy interesantes y han tenido muchas visitas, con lo cual os lo agradecemos. Y ahora, siguiendo el libro, el primer libro y del segundo, ya os llegaremos a hablar con calma, vamos a entrar en un trabajo muy bonito que es los ejes, la introducción a los ejes y los sí, significados de los ejes astrológicos y a sí. dónde nos llevan. Cuéntame. A ver, en realidad este es un trabajo propio. Existe en astrología ya tradicional, hablamos de los ejes. Ujú. Los ejes sería aquel que es el signo opuesto a mí, ¿no? Por ejemplo, un Aries, el opuesto sería un Libra, de Tauro sería Escorpio. Entonces, esto genera como, en una circunferencia, pues genera un eje, ¿no? Uh-huh. Normalmente, cada eje tiene lo que nosotros llamamos en astrología tradicional opuestos. Y cuando hablamos de opuestos, decimos que son elementos que están en contradicción uno con el otro. El trabajo que yo he realizado a través del libro es darle una visión diferente a esta posición de los ejes. Yo no hablo de opuestos o yo no hablo de contrapuestos o de elementos que son contrarios a mí, sino de elementos complementarios a mí. Perfecto. Entonces, para ir más o menos dando una visión más o menos clara, sería en este caso Aries, el complementario es Libra y de Libra el complementario es Aries. Eso quiere decir que no buscas una tensión, sino que buscas una distensión. Exactamente. ¿Vale? El cómo yo puedo utilizar elemento que está frente a mí, no me gusta utilizar demasiado la palabra opuesto, sino el que está frente a mí en beneficio a mí, ¿no? O sea, para generar una comprensión. Es como a veces, a mí esto ha sido algo que durante el transcurso de mi vida me ha hecho meditar muchas veces, ¿no? Y es, por ejemplo, el hecho de pensar por qué a veces la vida nos pone en determinados puntos de tensión y siempre es aquella posición contraria a quien soy yo por esencia. Vamos otra vez a ese Aries Libra, por ejemplo, que es el primero de los ejes. Aries sería, por ejemplo, ese signo que de alguna forma necesita ser independiente, es liberal, es el que abre toda la cadena de signos zodiacales, o sea, él es el que arrastra a los otros 11, para Uh-huh. decirlo así, abre la puerta a esos 11, y entonces es como personas muy energéticas, personas muy activas, personas con mucho dinamismo, con mucha acción y tal. Y tenemos como contrapuesto o como opuesto al signo de Libra. Pues eso, estás hablando de ese contrapuesto. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que de alguna forma ocurre? Si Aries sería ese individualista, Libra es aquella persona que no sabe en principio vivir solo. Uh-huh. Entonces, si yo cojo la energía de Libra, si yo soy un Aries y cojo la energía de un Libra, lo que hago es canalizar de alguna forma esa energía de individualismo, a veces excesivamente tenso, que se me genera en mi vida. Uh-huh. Estoy utilizando aquel elemento que en realidad complementa a mi propia energía para modificar mi punto, diríamos, de tensión. Por eso el libro tiene el nombre de Vence a tu signo y sé feliz. O sea, parece un nombre un poco extraño, porque si estoy hablando de astrología y de ejes astrológicos parece un poco... pero yo siempre he dicho, además fue un nombre que un poco me llegó un día que dije, no, si es que lo que tenemos que intentar es a través de nuestro signo intentar ser felices, ¿no? Comprender de qué nos conlleva o qué nos lleva a ese punto donde yo genero una tensión y necesito, pero no sé a veces cómo lo puedo hacer. Claro, es entender los antagonistas. Exacto, ¿Qué representa? El antagonismo tendrá una ventaja. Es buscarle esa ventaja, aunque lo que me enseña no me gusta porque es duro o porque es diferente a lo que yo pienso que soy, lo voy a tomar como un compañero de viaje sí. para que me ayude a canalizar y a caminar. Además, te voy a decir más. Por ejemplo, aquella persona que es del signo de Aries Mm. desea, en realidad, internamente, en su fuero interno, ser una personalidad Libra. O sea, aunque yo soy así, en realidad mi deseo es compartir, estar con otras personas, el sentirme solo no me gusta, me siento aislado. Esto me genera toda una serie de procesos interiores que no me hacen sentirme bien o sentirme satisfecho.
Entonces, cuando yo soy capaz de comprender que cuando yo me pongo en la posición frente a mí, yo salgo de mí, acepto quién soy, porque estoy viviendo esa posición desde el aspecto contrario a quién soy y puedo observar dónde yo fallo. Bueno, es esto, es ver ese espejo. Sí, Acercarme sería hacer un ahí, espejo. ahí, acercarme a ver qué me está diciendo ese espejo y qué es lo que puedo aprovechar de la información que me está dando el espejo. Sí, sería más o menos esto. Entonces, cuando yo de alguna forma digo, no, no, a ver, yo soy un Aries y me gusta ser independiente, novedoso, tal, sí, pero es que en realidad me siento solo. Necesito de la compañía de alguien. Eso es la vibración de Libra. Ese es el movimiento energético de Libra. Entonces, en realidad, ¿cuál es mi deseo? Convertirme, en parte, diríamos, De Libra. en un Libra. En un Libra. Yo tengo que seguir siendo ese Aries. No puedo nunca ser un elemento diferente a lo que soy, porque mi energía es básica que sea de ese signo. Una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención en las consultas que yo he pasado, que en 50 años he pasado unas cuantas, Unas cuantas. me daba cuenta de que, por ejemplo, le explicabas a una persona, no, porque tú eres una persona muy mental, o eres una persona muy activa y tal, y veías que la persona, cuando tú le referías esa personalidad, quedaba como entristecida, sí, pero no me gusta. Te expresaban, sí, pero el ser tan mental y darle tantas vueltas a las cosas, por ejemplo, no me hace sentir bien, no me gusta ser así, me gustaría Que es su eje, que era el eje. Exactamente, entonces observabas y decías, hombre, realmente aquella persona que tienes frente a ti lo que desea es ser pues más apasionado, a lo mejor menos práctico, menos terrenal y tal, y ser pues más práctico, más lógico, más coherente, en vibrar desde otro punto, ¿no? Entonces es generar un proceso. No, Pero bueno, para vibrar de ese punto es primero es salir de tu interior, ir a buscar lo que hay enfrente y aceptarlo y aprovechar lo mejor de aquello, porque tampoco tienes que quedarte con todo lo que te enseña el otro lado. No. Simplemente utilizar lo que a ti te interesa para ser otra persona más completa, ¿no? Exactamente, ahora tú lo has dicho la palabra, convertirnos en personas más completas. Cuando una persona es más completa, es más feliz. Claro. Claro. Porque no siento que estoy en contradicción conmigo, estoy aceptando quién soy. Claro. Porque una de las cosas que también me llama mucho la atención es que muchas personas no aceptan el soy y necesito ser de esta manera, ¿no? Pretendemos ser, nos gusta ese actor o esa actriz, los admiramos porque en realidad no los conocemos, porque no vivimos con ellos todos los días. Claro. Vemos solo una parte de ellos. Vemos la parte bonita. Y a veces no tan bonita, no tan bonita. ¿vale? Pero sí, en realidad vemos esa parte mágica que de alguna forma nos transmite, pero a lo mejor detrás hay una persona con grandes inseguridades, con un profundo sensación de soledad, pueden haber mil cosas. Entonces yo lo que tengo que encontrar es ese punto donde yo puedo canalizar esa energía que a mí me falta para conseguir establecer una tranquilidad. El hecho de los ejes también me gustaría poder explicarlo. Surge de un trabajo a nivel de astrología kármica, que a mí es algo que me apasiona profundamente, que son los nodos de la luna. Cuando hablamos de nodos, justamente hay los contrapuestos, ¿no? Jugamos desde el nodo sur al nodo norte, del nodo norte al nodo sur. Eso, curiosamente, cuando buscas información antigua sobre lo que es la simbología o lo que significan los nodos, es un poco cada maestrito lleva su librillo, o sea, cada astrólogo tiene su forma de pensar, tiene su forma de ver o de analizar esos elementos. Entonces, los nodos lunares justamente hacen ese punto de tensión. Hay los opuestos. Tenemos en este caso el nodo sur, que sería aquel punto donde me arrastra, que sería el signo del cual yo parto, o el que yo soy, y donde yo tengo que irme, que es justamente el sitio opuesto. Normalmente los ejes se trabajan básicamente desde casas, no desde signos. Las casas serían aquellas posiciones donde el ser humano se individualiza, ¿no? Yo soy profesionalmente esto, yo soy a nivel emocional esto otro, a nivel de pareja me muevo en esta característica, a nivel de relaciones con los hijos, con los padres, tal.
Las casas son esos elementos que lo que hacen es un poco individualizarme, no hacerme un conjunto, sino hacerme Ya. un juego. Entonces, el hecho de los nodos fue un poco el punto de partida, porque Para buscar adoro. los ejes. Sí, para empezar a profundizar en ellos y buscar un poco lo que quedó como conclusión a esta explicación que he dado sobre las tensiones, que yo les llamo programaciones erróneas, ¿vale? Cada eje mueve una tipología de energía. Una es el personal, otra es la material, otra es la emocional. ¿Sabe? Cada eje mueve como un punto energético, para decirlo así, o una característica determinada, y da como consecuencia un fallo, da como consecuencia una posición errónea de tipo psicológico que yo llevo desde el día del nacimiento y que de alguna forma va siendo repetitivo para que yo lo evolucione. Sobre esta es la que tengo que trabajar para mejorarlo. Exactamente, sí. ¿No? ¿Hay una relación entre el eje y los nodos o no? No. Los no nodos en este coinciden en caso. ningún punto. No, los nodos en este caso fue un poco como el punto de partida a desarrollar todo el trabajo. No tienen nada que ver. En este caso, los ejes están trabajados a nivel de signos, no de nodos lunares. Entonces, tipifícame la relación de este eje primero que estamos hablando. ¿Cómo se muestra? ¿Quién es uno y quién es el otro? A ver, el primero de los ejes, en este caso, sería el que va compuesto entre Aries y Libra. Son el primer signo y el séptimo signo. Entonces, hay 12 signos en total. Entonces, ¿cuál será el que yo tengo frente a mí? Justo el que hace 7. Entonces, es curioso porque Aries, por ejemplo, este eje además mueve la energía personal. Sí. Tanto Aries como Libra necesitan trabajar el autorrespeto. Es muy curioso porque yo le llamo el eje personal y como programación errónea le hablo del rechazo. Es muy curioso porque cuando los seres humanos nos vamos haciendo mayores, formamos una personalidad. Puede ser mejor o peor, es nuestra personalidad, que esa personalidad nos tiene que llevar también a la posibilidad de conducir toda nuestra vida, porque si yo he nacido Aries o he nacido Libra, es porque necesito ese tipo de energía para avanzar, ¿vale? Entonces, en este caso es como muy curioso porque los Aries, todo siendo ese signo que parece que se lo coman todo, ¿no? Necesitan ser los primeros, necesitan llamar la atención y tal, en realidad en el fondo hacen todo ese movimiento porque se sienten constantemente rechazados por cómo son, por cómo ellos creen que el resto de la humanidad los ve. Los está viendo. Bueno, y además, partimos desde pequeños. O sea, hay niños muy movidos que siempre están intentando estar en primera plana, seguro que parten de ese punto, y realmente cuando están haciendo todo eso no es que están haciendo el payaso y tal, sino que están buscando la aceptación del grupo. Exactamente. Están buscando el grupo. Exacto. Y entonces, si lo encuentran, serán felices, se acomodarán, serán menos llamativos porque ya han encontrado ese punto para estar bien en su niñez. Pero si no lo son, pueden ser esos niños que son previstos al bullying y al sufrimiento y al abandono. Exacto. Y al rechazo. En este caso es el rechazo. Y a los Libras, curiosamente, les ocurre lo mismo. En este caso es justamente por la situación contraria al Aries. Aries hemos dicho que es el individualista, Libra en realidad es el que necesita de los demás como puntal, diríamos, para avanzar en la vida. Aries sube montañas solito, Libra lo puede subir montañas también, pero si lo hago en compañía siempre es más divertido, ¿no? Porque tengo con quién conversar, tengo con quién hablar. Si Aries es el soltero, Libra es el que necesita casarse, o el que necesita tener una pareja, o sentirse que no ando la vida solo, sino que la ando en compañía. Entonces, claro, ahí que fusiona por un lado ese Aries, el rechazo de soy tan individualista que los demás no me entienden. Exacto. Y Libra, tengo tanta necesidad de compartir que los demás no me entienden. Estamos en lo mismo. Estamos en la misma problemática. Exacto. Entonces ahí se genera en ese eje, en esa contraposición de dos signos, se trabaja esa energía errónea que es el rechazo. Entonces, siento rechazado por el resto de la humanidad. Hay que intentar evitar ese rechazo estando en el punto medio
para que nos puedan comprender. Justo, ahí has dicho la palabra. Es en realidad no tengo que ser ni una cosa ni la otra, aunque yo sea un Aries, no tengo que ser única exclusivamente, pero tampoco no me tengo que convertir en un Libra. Ya, no me tengo que vender. Tengo que estar en el medio. Exacto. Y puedo navegar o para adelante o para atrás según el momento. Puedo ser un individualista acompañado. O sea, yo puedo ser muy individualista en mi vida personal, tener mis secretos, mis cosas, pero en un momento determinado puedo compartir. Yo no sé el eje que me corresponde, pero te aseguro que yo soy la persona que puedo hablar mucho y no contarte nada de mi vida. Ya. Y no decirte nada. Con lo cual, la gente no es consciente de que yo realmente mi trabajo es el acompañamiento como terapeuta, el que puedo escuchar, el que puede hablar 2 horas, 4, lo que haga falta, pero la gente me conoce bajo el punto que yo quiero que me conozcan. No es realmente yo. O sea, yo enseño lo que quiero enseñar y sé guardarme mucho lo que no quiero enseñar. Normalmente esto es bastante típico de los tauros, que esconden un poquillo. Yo soy Escorpio, Vale. y mi eje es el Tauro. Exactamente, por eso lo decía. Por eso lo decía. Y ahora cuando te explique el eje de Tauro y Escorpio, ya te contaré el por qué haces eso. Es natural, lo hago de forma innata. Sí, sale innato. Igual como, por ejemplo, la espontaneidad de Aries. Yo tengo que reconocer que es que tú ves a un niño pequeño de un signo solar en Aries, porque también quiero hacer una especificación, lo digo por si hay gente que tenga niños pequeños y tal. Cuando yo soy pequeño, el signo que sale sin ningún tipo de cortapisa es el signo solar que yo tengo. Claro, o sea, si yo he nacido en Aries... Soy el sol. Exacto. A medida que nos vamos haciendo mayores, así que entramos entre los 10, 12 años, 15, empezamos ese tiempo de la pubertad, tan extraña y tan rara que hemos tenido que vivir los que ya tenemos más de 15 años, normalmente entra ya a participar de nuestra vida de una forma mucho más constante nuestro signo ascendente. Entonces compartimos durante el transcurso del resto de nuestra vida, vamos compartiendo alternativamente el signo solar y el signo ascendente, signo solar y signo ascendente. Que no tiene nada que ver con el eje. No. Por eso. O sea, imagínate lo compuesto que es cada persona y cada personalidad. Sí. Porque claro, a mí me dicen, es que yo soy Escorpio y mi tío es Escorpio y no nos parecemos. No. Digo, primero porque el ascendente no da ninguna relación, porque cada uno tiene su hora y su minuto de nacer y por lo tanto compone lo que es nuestro ascendente. Exactamente. Y después sin tocar todavía los ejes, que es otra cosa. Y también la posición planetaria. Vale. Es otro elemento que también configura mucho en la personalidad. Mira, una de las grandes críticas que se le hace a la astrología, y es porque tenemos la mala costumbre de leer los horóscopos que están escritos en los periódicos, en las revistas y tal. Yo tenía una amiga que me decía, yo cada noche me leo el horóscopo del día. Y dice, porque así sé qué es lo que me ha pasado durante el día. Y lo encuentro muy lógico, porque, a ver, en realidad es como si yo estuviera dividiendo la humanidad en 12 signos, claro. Y eso es totalmente contrario a lo que realmente explica la astrología. O sea, la astrología nos define que no hay nadie igual a ti, no hay nadie igual a mí, claro que no hay nadie igual a nadie. ¿Por qué? Porque juega la fecha de nacimiento, día, mes, año, la hora, que es importantísimo, y otra cosa que es súper importante y la gente no tiene en cuenta es la ciudad de nacimiento. También. Porque las coordenadas de latitud y longitud de una ciudad no es lo mismo. Por ejemplo, puede haber nacido una criatura ahora mismo, aquí en la ciudad que estamos, en Barcelona, correcto, y otra criatura en el mismo momento en Madrid, por ejemplo, o en Bogotá, ¿sí? Las cartas serán diferentes, porque la latitud y longitud de esa ciudad también influye a la hora de la combinación planetaria. Claro. Entonces, mucha gente dice, pero es que no, ni los niños gemelos, o sea, ni los niños que salen de la misma madre, son exactamente iguales, porque en realidad hay minutos de diferencia entre un nacimiento y el otro. Por eso yo siempre lo manifiesto mucho. Oye, hay que hacer una carta, pero tengamos la hora concreta. Sí, lo más exacta que se pueda. Es que yo... el que yo no, porque en media hora hay muchas diferencias. Sí, en media hora a veces hay mucha diferencia. Entonces es importante matizar muy bien en qué momento has nacido. Yo me encontré hace muchos años, y además fue muy divertido porque
trajo una persona descreyente totalmente de la astrología y me divertí. En el fondo fue como un punto de satisfacción interior muy importante. Yo participaba en aquella época en una emisora de radio muy pequeñita, allí en Barcelona, pero había una de las personas que llevaban el control de la emisora de radio que era un descreyente de astrología. Qué bueno. Y me parece muy bien. Y tenía dos sobrinos que eran gemelos, eran dos niños que habían nacido, pues me parece que con 5 o 6 minutos de diferencia, no había más. Y me viene, y claro, yo no monté en ese momento la carta astral entera de los niños, simplemente hice el cálculo del ascendente de uno y del otro. Y le dije 2 palabras. Uy, digo, son muy diferentes uno del otro. Ya empezó a quedarse blanco. ¿Por qué? Digo, porque mira, uno es a finales del signo de Cáncer y es muy emotivo, es muy sensible, necesita siempre estar trabajando sus emociones. Y el otro es un Leo, que necesita mostrarse, necesita dominar, necesita enseñar al mundo que él existe. Claro. Entonces, cosas de estos detalles son cosas que muchas veces las personas no saben, y esa es la gran diferencia, es lo que me individualiza a mí del resto de la humanidad. Claro, y ya te está manifestando que sean 2 hermanos completamente diferentes y que uno intentará gobernar al otro. Por ejemplo. O sea, desde pequeñito, por pequeñito, aquí mando yo, guapo. Ay, sí, te lo pongo fácil. Esto es muy, muy bonito, porque cuando te presentan la carta de un niño, ya ves por dónde va a ir caminando, ¿eh? Sí, y vas a ver las manifestaciones, los berrinches que puede coger uno, la sonrisa que te da el otro, porque a veces hay grabaciones de niños que son pequeñitos y que están uno al lado del otro y ves que uno está llorando y el otro se lo mira y está riendo. Claro, y sí, y este porque llora. Este porque llora. Y no sabes, ¿no? Porque son bebés. Pero es así, ¿no? La vida se manifiesta sorprendentemente así. Por eso digo que cuando somos pequeños, que movilizamos toda esa energía propia de nuestra propia carta natal, incluyendo, lógicamente, los signos a los cuales pertenecemos, y de alguna forma empezamos a vibrar según determinados ejes, empezamos a tener determinados inputs que hacen que tengamos que desarrollar un tipo de trabajo o otro tipo de trabajo. Para ser más concreto y canalizar, ¿no? Y entonces yo siempre digo, más de una cosa es tu signo solar, que es como tú te sientes, como tú eres en realidad, y tu ascendente es como tú te muestras al mundo. Y muestras lo que quieres mostrar, ¿eh? O sea, y ahí están. Es como muy divertido porque a veces son signos totalmente opuestos. Marcan ejes. Ya. O sea, signo solar y ascendente marca un eje. Ya. Y lo ves tan claro que la persona está siempre en esa constante lucha de quién soy, si soy una cosa o soy la otra. No hagas ni uno ni el otro. El conjunto y ponte en medio, ahí ya está, y observa, ¿no? La energía. Y que además es muy bonito porque observas hacia adelante y ves una historia interesante. Miras hacia atrás, de dónde yo vengo, y lo que realmente soy, y es impactante. Impactante. Y entonces dices, es muy bonito. O sea, que hemos pasado el primer eje. Hemos pasado bueno, te convido a la próxima vez para el próximo eje. Ahí estaremos. Muy bien, gracias. Aquí os dejamos porque creo que ha sido muy interesante el trabajo de este primer eje, con lo cual ustedes tienen que escuchar y volver a escuchar para empezar a familiarizarse con los ejes, que es algo muy bonito, y para comprenderlos poco a poco. Sin agobiarnos, pero sobre todo ir poco a poco metiéndose en este mundo tan maravilloso que siempre nos convida María Elena Teixidó y nos proporciona esa oportunidad de investigar un poco más participando en tus formaciones online, estos cursos que empiezan en septiembre vía online, con lo cual estoy muy contenta porque podemos llegar a todos los lados y todo el mundo puede participar de una forma muy divertida, aprender astrología. Sí, me gusta mucho, además yo me divierto. Claro, si tú te diviertes, haz que los demás se diviertan. Si te pones muy seria, no va a ser bonito. No. Bueno, pues gracias por estar y hasta la próxima.